Buenas noches, hoy vamos a hablar del algoritmo RC5. Los integrantes son Juan Anselmo Pérez Aguilar, Jason Javier Delgado Triana, Kevin David Solano Burgos y quien les habla, Lady García Vargas. La persona que inventó este algoritmo se llama Ronald Rivets. Él nació el 6 de mayo de 1947. Este algoritmo se basa en un cifrado simétrico de bloques. Como lo podemos ver aquí, tenemos un texto en claro o el texto plano, al cual se le asigna una clave que es la unidad de cifrado por bloques a todo esto, para que posteriormente pueda salir el texto cifrado. Después nos damos cuenta que los objetivos que se tenían al crear este algoritmo era que fueran adaptables al software y al hardware. Y para hacer esto, el algoritmo tenía que tener operaciones computacionales básicas, ya que estas se encuentran en común en los microprocesadores. Luego de esto, también se buscaba la rapidez. Y ya como teníamos las operaciones computacionales básicas como base, entonces se buscó que los operadores trabajaran con palabras completas de datos al mismo tiempo. Algo también muy importante es la seguridad. Por ello se implementó la clave criptográfica de longitud variable. Y lo que se buscaba con ello es que los usuarios pudieran elegir el nivel de seguridad apropiado para sus aplicaciones. Algo más es que es sencillo y fácil de implementar. Y eso es algo que se busca para que las personas compren. Y se busca una estructura más simple para que se pueda analizar y evaluar más eficientemente. Y las personas tal vez no les parezca una curva de aprendizaje muy larga. Alguna otra de las cosas es el bajo requerimiento de memoria, ya que usa muy poca memoria, hace que se pueda implementar en diferentes dispositivos, incluso en dispositivos que tienen una memoria un poco más limitada. Bueno, vamos a escribir a RC5. Bueno, pues ¿qué es? Bueno, RC5 se considera un criptosistema. Pues este criptosistema tiene una clave secreta. Es un criptosistema que opera por bloques. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de RC5? Pues el objetivo, digamos, más marcado de RC5 es promover el estudio y la evaluación de dichas operaciones como primitivas de criptografía. O sea, podemos decir que RC5 viene en reemplazo de RC4. Digamos que lo que quiere es de alguna manera evolucionar la forma de hacer encriptación. Pues también contiene, digamos, algunas unidades de sumas modulares y de puertas exclusivas XOR. Digamos que es una forma de manejo evolucionada de RC5. Cuando hablamos de la estructura, pues en general el algoritmo pues utiliza una estructura de red tipo Feistel. Las rutinas de cifrado y descifrado pueden ser especificadas en pocas líneas de código. Esto nos da que sea un algoritmo simple y de un buen rendimiento. Y pues si tiene un buen rendimiento y es un algoritmo simple, pues en realidad digamos que eso se ve representado en el consumo en memoria que pueda tener, así como pues digamos que digamos que para la simplicidad del algoritmo, junto con la novedad de las rotaciones que tiene, pues porque en realidad digamos que este algoritmo, a diferencia de muchos esquemas, pues RC5 tiene tamaños de variables en bloque, con tamaños de claves que están entre 0 y los 2040 bits, y pues se maneja en un número de iteraciones o de vueltas que van de 0 a 255. Digamos que esa simplicidad del algoritmo,
junto con la novedad de las rotaciones dependientes de los datos, han hecho que, digamos, RC5 sea un objeto de estudio atractivo, pues, para los criptoanalistas. Cuando también nosotros hablamos de su estructura, digamos que hablamos que el cifrado RC5 es uno de los algoritmos de cifrado menos vulnerables y más portables que existen, ya que además que es simétrico, uno de los ataques a los que no están completamente protegidos es el ataque con fuerza bruta, pero este se ve limitado cuando se utilizan más de 64 bits. Vamos a explicar lo que son las características del RC5. Tenemos que utiliza un tamaño variable, es decir, que puede utilizar bloques de 32, 64 y hasta 128 bits. Maneja palabras clave entre 0 y 2040 bits, oscila entre rondas de 0 y 25 bits. Además, realiza operaciones como sumas modulares y operaciones OR. Y por último, hace uso de rotaciones dependientes de los datos. Como ventajas, tenemos que es un algoritmo rápido, ya que las operaciones básicas se trabajan en palabras completas simultáneamente. Además de ser sencillo porque permite que sea fácilmente implementado, además de que determina con facilidad la robustez del algoritmo. Tiene una alta seguridad, puede oscilar dependiendo de la selección de parámetros y maneja rotaciones con dependencia de datos. Se incorporan rotaciones circulares de bits, las cuales dependen de los datos introducidos, como lo mencionábamos en el slide anterior como característica. Ahora, como desventaja, vemos que es algo inseguro, ya que es necesario compartir la clave con el destinatario que quiera descifrar el algoritmo. Es algo redundante porque se pueden llegar a utilizar demasiadas claves que pueden ser difíciles de gestionar en algún punto, pues debido a la cantidad de claves que se generan. Y vulnerable porque es frágil a ataques de fuerza bruta y ataques de diccionario. Ahora pasamos con el funcionamiento. El RC5 hace uso de 3 parámetros diferentes para operar, así que para determinar de manera específica lo seleccionado, el algoritmo se designa como RC5-W/R/B. Ejemplo, supongamos que tenemos el RC5-32/12/16. Se trata de un RC5 que cifra mensajes de 64 bits en 12 rondas y con una clave de 16 bytes, es decir, 128 bits. Para elevar la efectividad de RC5 en las implementaciones, RFC 2040 define 4 modos diferentes de operador, las cuales son las que vemos aquí en pantalla. Primero, RC5 cifrador en bloque. Este algoritmo de cifrado considera entradas de tamaño fijo, 2W, y genera un criptograma de igual longitud mediante un proceso de transformación que depende de la clave K. Esto en sí lo que hace es utilizar una modalidad SB que consiste en trabajar bloques de 64 bits de mensaje en claro y cifrar cada uso de manera independiente utilizando siempre la misma clave. Ahora el RC5-CBC. Este modo de cifrado se basa en la modalidad CBC, la cual representa una seguridad digamos que más elevada en comparación con la que usa SB, ya que aquí aun cuando se repitan bloques de MSCLI, el criptograma correspondiente es diferente en cada ocasión. Ahora el RC5-CBC relleno. Utiliza la modalidad CBC con una variante. El algoritmo considera el uso de mclade longitud variable, por lo que el criptograma correspondiente será de la misma longitud. Lo que hace esta modalidad es procesar información mclade cripto en múltiplos de un bloque sencillo RC5, por lo que si se requiere, este se rellena. Por ejemplo, si el faltante es de 4 bits, estos tienen la misma estructura e indican dicha cantidad. Y ahora por último, el RC5-CTS. Se trata de un cifrado que se apoya en CBC y que es muy similar a CBC relleno, ya que puede mejorar bloques de información de cualquier tamaño y para poder operar requiere procesar bits en múltiplos de bytes, por lo que realiza un relleno. La diferencia consiste en que cuando el criptograma correspondiente debe ser almacenado en la misma localidad de memoria en sustitución que ocupa el mclade, resulta que el criptograma es de mayor longitud, pues debido al relleno que se le había introducido, por lo que ahora es necesario sustraer el excedente. Retomando lo que dijeron mis compañeros, voy a dar un ejemplo del algoritmo de RC5
Entonces, como ejemplo de RC5, él opera con palabras de tamaño variable W, número de vueltas variables R y clave secreta longitud variable B. Consta de 3 operaciones primitivas, lo cual favorece mucho la portabilidad de este algoritmo de cifrado. Suma de módulo 2W, OR exclusivo bit a bit y una rotación donde la rotación de X número y de bits a la izquierda denota por X menos que Y. Entonces, denotando las palabras A y B, las dos palabras del bloque de entrada de 32 bits de cada una, o sea que vendrían siendo de 64 bits, el algoritmo sería el siguiente. Entonces acá podemos observar el algoritmo de la forma escrita, pero yo lo voy a explicar de la forma gráfica. Bueno, entonces aquí encontramos en la forma gráfica, como lo pueden ver, que el mensaje entra cifrado en la manera A y de la manera B entra descifrado. Encontramos el bloque A y el bloque B. En él podemos observar que el mensaje está cifrado. Se ingresan las claves y se realiza la primera suma, como se puede observar. Posterior a este resultado realizamos la suma de bit a bit para asimismo dejar este texto encriptado. Como paso final lo que hacemos es mover los tres campos hacia la izquierda y una vez obteniendo esta información nos da un mensaje codificado. Como habíamos hablado anteriormente, este algoritmo de encriptación nos permite hacer varias habilidades de encriptación y ya si se quiere descifrar el mensaje se ingresa nuevamente ingresando solo los dos bloques, se ingresan invertidamente, ya en este caso moveríamos 3 campos, pero ya no irían a la izquierda, sino irían a la derecha. Y al tener esta información, nuevamente nos dará nuestra información obtenida en bloques, ya de una manera de codificar como lo estaba diciendo anteriormente. Y concluyendo y terminando el ejemplo, el cifrado de RC5 es uno de los algoritmos de cifrado menos vulnerables y más portables que existen, ya que además de que es simétrico, uno de los ataques en los que no está completamente protegido es el ataque con fuerza, pero este se ve limitado cuando se utiliza más de 64 bits, ya que el tiempo que tardaría en descifrarlo cualquier persona sería a mayor a un año.